Psicología Cafeínica, episodio número 46. En la mañana del domingo me siento infinito. Una apetencia desgarradora por mi estupefaciente predilecto me sustrae del lecho donde he vencido la entropía de la madrugada. La cafeína me reclama, como Ítaca lo hacía con Ulises. Me desprendo del cobijo que me brinda el plumífero, bajo el que yazgo comprimido, confuso y anárquico. Entre las sábanas salto abrumado por el periplo que aún tengo que deshacer. Desciendo, lentamente, hasta el infierno donde habita mi designio. El deseo por sorber la lava humeante servida en porcelana lo abrasa todo. Y mientras sostengo ese abismo en el que arrojaré mi vida, contemplo cómo la madrugada se despedaza en fragmentos incendiarios lejos del ventanal. Me aferro a un manuscrito, le reclamo como partener en este viaje hacia la sombra, el reino de lo desconocido, tan temido y postergado por igual. Me propongo desenmascarar, si cabe, un poco más lo acontecido, el encargo que nos somete a todos, elucidar el misterio que nos aboca a existir. Hasta que la última gota de café se desvanezca, tengo licencia para demorarme en el imperio del onírico. Mientras tanto, toda soberanía queda relegada a la palabra, la estética y el devenir. Puedo ya oír lejanas las voces de lo cotidiano, pero mientras estas brasas aún puedan ser vertidas sobre mi lengua, ignoraré todo reclamo o cesantía. Soy esclavo de esta lumbre que no se extingue en mi interior. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica. Ahora que las cafeterías y los restaurantes parecen estar mermados, parecen estar en horas bajas, al menos aquí en Cataluña, donde yo resido, están cerrados de momento y quién sabe hasta cuándo puedan abrirse. Este podcast es esa cafetería, ese encuentro entre amigos, entre amigas, ese café cargado de conocimiento, de interrogantes y sobre todo de incógnitas en torno a las cuales conocer un poco más la mente del ser humano. No sé cómo lo estarás viviendo tú, pero yo he llegado a este punto de la pandemia, de la etapa en la que nos encontramos todas y todos como sociedad, como civilización, me encuentro a notar ya un poco fatigado, un poco cansado. Es como que esa pequeña tracción que sentí al inicio de esta etapa que me empujaba a hacer, a producir, a indagar, a desentrañar la realidad que me circundaba, conocerme un poco mejor, leer, producir productos cognoscitivos, productos informativos, productos que tuviesen que ver con la exploración de esta etapa y de la naturaleza como individuo a la que me veo sometido, de esta situación pandémica, de esta situación de alarma, de esta situación de emergencia sanitaria. Me empiezo a encontrar ya en algunos días, como te digo, un tanto cansado. Es algo que le había escuchado a algunas personas que le estaba sucediendo, sobre todo en la época del confinamiento. Yo no me había encontrado tanto así en la época del confinamiento. Para mí fue una época de máxima productividad, de escribir, de crear, de indagar, de leer, de informarme. Fue una etapa que no considero en absoluto negativa, pero ahora sí que empiezo a notarme cierto cansancio al ver que cuesta poner horizonte, cuesta poner un final, cuesta hacer un cálculo matemático a esta situación, ¿no? Entonces me empiezo a encontrar un poco cansado. No siempre, no todos los días, tampoco de una manera muy amarga o de forma que erosione notablemente mi bienestar, pero sí que me empiezo a encontrar a veces algo fatigado. Me parece honesto e interesante compartirlo contigo, porque puede ser que a lo mejor
tú sientas lo mismo o estés desde hace ya tiempo en esta situación. Entonces me abro aquí, lo comparto y todos tus comentarios serán bienvenidos respecto a compartir sensaciones que estás experimentando en esta situación. Siempre animo a que el tinte de estas reflexiones, de estas comparticiones que podamos hacer de nuestras experiencias, no acabe en un tono victimista o pesimista o de desazón, de no tener una puerta abierta a la esperanza, a la ilusión, sino que estas reflexiones liberen carga negativa pero sirvan para abrir un nuevo horizonte. Yo al menos, con este episodio del podcast, lo que me planteo es compartir esto contigo, pero darte al menos la resolución que yo le he dado a todo esto. Como resultado de estas cavilaciones, he encontrado el título para este episodio del podcast, El cambio radical. Me he estado preguntando si existe la posibilidad de hacer un cambio radical. He estado leyendo estos días acerca de cosas que tienen que ver. He estado de alguna manera trabajando en esta línea. Bueno, en realidad casi que cada semana trabajo en esta línea porque me dedico al mundo de la psicología, de la terapia, del cambio conductual, del cambio psicológico, del cambio emocional. Y de algún modo es algo que hago casi cada semana. Entonces, bueno, sí que de algún modo le estoy prestando como mayor atención a eso y estoy recuperando algunas de las conclusiones acerca de las lecturas que he ido teniendo estos últimos días, conclusiones también que he llegado en algunas de las sesiones terapéuticas que he hecho con motivo de mi trabajo, y voy a hacerte aquí una exposición, un resumen de algunas de estas ideas. Además, esta temática va en la línea del libro que acabo de publicar recientemente. Si me conoces de hace ya tiempo, ya habrás oído bastante hablar de este libro en mis podcasts o en los vídeos que hago en YouTube o también en los posts que voy publicando. Es, digamos, una temática que ahora me hallo en pleno periodo de promoción, si se puede decir así. Por eso me oirás escuchar varias veces esta temática, y si eres una persona que te acabas de incorporar al canal, pues bueno, he publicado un libro, te informo, te dejo el link en las notas de este episodio. No es un libro propiamente de crecimiento, desarrollo personal o de psicología pura, sino que está aplicado a una pequeñita parcela, como es el hecho de estudiar y aprobar con éxito una oposición. O más que esta finalidad, al menos la intención es darte a conocer las técnicas de alto rendimiento que yo utilicé para aprobar mi oposición. Yo quedé el puesto número 1 en nota de mi oposición, hice todo un viaje personal muy intenso, muy revelador, y en el libro escribí este viaje y compartí los conocimientos que yo encontré. Así que en ese libro vas a encontrar muchos de los conocimientos de forma ampliada que voy hablando en el trabajo que hago tanto en mis publicaciones audiovisuales de vídeos o podcasts como de redes sociales. Y aquí, en este episodio, voy a compartirte algunas de las reflexiones que están también dentro de ese libro, que son conocimientos compartidos con libros que me estoy leyendo actualmente. Y voy a intentar darte un resumen, como te digo, aplicado al objetivo de un cambio radical. La primera pregunta que cabríamos hacernos es si existe la posibilidad de conseguir un cambio radical, si las personas podemos cambiar radicalmente. Curiosamente, además, en respuesta a esta pregunta, puedes escucharlo no tanto a mí, sino a Alex Granadero, que es una persona que he entrevistado para el canal de YouTube, y también lo voy a subir en formato de podcast después de este episodio para que también lo puedas escuchar en formato de podcast. Alejandro Granadero es psicólogo, se ha licenciado recientemente en psicología, tiene una edad madura, no es una persona joven de 20 años que esté estudiando o de 25 que se acabe de recién licenciar, sino que es una persona joven de espíritu, una persona muy fresca, una juventud en cuanto a sabiduría, pero una persona que ya tiene un recorrido interesante, un recorrido amplio, que además él explica en ese vídeo la experiencia de su paso por el mundo de la delincuencia, de la violencia, en el mundo también de la prisión. Ha sido una persona que ha estado interna durante una etapa de su vida en la prisión Modelo de Barcelona,
y en ese vídeo relata cómo él encuentra las claves del cambio personal, de la transformación, de la superación personal para iniciar un camino de búsqueda interior y de redención, de liberación, salir de la oscuridad, como él dice, y de una auténtica experiencia de reinserción social, de modo que incluso no solamente sale exitosamente del mundo de la cárcel, sino que consigue licenciarse en psicología y actualmente está trabajando con personas jóvenes, con adolescentes que residen en centros de protección y que presentan dificultades conductuales de una cierta gravedad o complejidad y que tienen comportamientos disruptivos, comportamientos violentos, comportamientos problemáticos como él en su momento se encontró tanto a nivel personal como de las personas con las que ha coincidido en su vida. Entonces esta pregunta casi que mejor la podría responder Alex y no yo, ¿no? Yo sí que te puedo hablar de mi experiencia, de la experiencia clínicas que he tenido con gente que conozco, pero lo que se llama un cambio radical, creo que en este sentido Alex puede aportar un testimonio de incalculable valor. Entonces yo te responderé personalmente que sí, existe la posibilidad de hacer un cambio radical, se puede hacer, es posible y además debemos de concienciarnos de que el cambio radical no solamente es una posibilidad, sino que en muchos momentos de nuestra vida es una exigencia. Vamos a tener que enfrentarnos en determinadas etapas, ciclos de nuestra vida, con situaciones que se han esfumado, que han cambiado, que se han convertido en algo muy distinto a lo que estábamos viviendo o conocíamos. El contexto donde nos desenvolvíamos de repente ha podido sufrir una metamorfosis radical y entonces el cambio radical no solamente es una posibilidad, sino que es una exigencia, un requisito que la vida nos está pidiendo para poder adaptarnos, para poder seguir adelante. Yo te diría que ese cambio trascendental, ese cambio radical es posible y de ello dan muestra muchas personas, pero quizá lo radical podamos entenderlo en el conjunto del cambio o en el resultado final, pero no en el tempo, no en la temporalidad, no en el proceso. Creo que es imposible, es inviable plantear un cambio radical en términos temporales muy breves, de un día para otro, en un día, en una hora, tras un suceso dramático, tras una experiencia crítica. La típica persona que se enfrenta a una realidad donde se derrumban sus expectativas, puede ser un divorcio, una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo, una pérdida de autonomía personal debido a un proceso de enfermedad o la pérdida de una figura de apoyo, de referencia. Y entonces aquí una persona podría plantearse hacer un cambio radical y rápido. Y creo que respecto a la temporalidad debemos de ser ciertamente pesimistas. Los cambios radicales van a comportar un proceso inevitable de largo recorrido, como por ejemplo explico en el libro a la hora de estudiar y aprobar una posición con éxito. Las técnicas de alto rendimiento impulsan tu rendimiento, pero uno de los principios mentales que hablo en el apartado de mentalidad, que es el segundo eje de los 3 que explico en el libro, es el principio de proceso. No podemos saltarnos pasos, etapas, no podemos ahorrarnos esfuerzo ni pasar por determinados requisitos, exigencias de un proceso de cambio. Entonces el cambio radical es posible, lo podemos lograr, hay personas que lo muestran, pero desde que iniciamos el cambio hasta que hay un resultado palpable, hay todo un proceso a veces invisible que se está forjando en base a la paciencia, la persistencia, la tenacidad. Y no lo podemos ahorrar. Puede ser que a lo mejor tú experimentes una motivación muy visceral, muy instantánea, que irrumpe con fuerza en el momento presente, y de ahí a que esa energía va materializando y consolidando, solidificando esos procesos mentales, emocionales, conductuales que se desencadenan, pasa un tiempo considerable. Cuando miramos con perspectiva y siempre hacia atrás, como decía Steve Jobs, cuando miras hacia atrás, los puntos se unen
las cosas tienen sentido, nuestra experiencia vital se muestra más coherente o con un significado revelador. Entonces, mirando hacia atrás es cuando todo tiene sentido y podemos ver el cambio radical, pero nunca hacia adelante. Si miramos la montaña que tenemos todavía por recorrer, aunque conservemos unos niveles energéticos y motivacionales abrumadores, el cambio radical no se ve tan radical, sino que se ve muy paulatino, muy lento, muy gradual. Entonces, una de las primeras cuestiones que te diría es posible que las personas cambiemos de forma radical, pero no de un día, de una semana, de un mes para otro. A veces podemos estar hablando de años o de muchos meses. Yo suelo dar cifras de temporalidad porque a las personas nos es importante contar con una temporalidad, y esas cifras de temporalidad que suelo dar suelen ser 3 meses, 6 meses, un año. 3 meses, 6 meses, un año. En los 3 primeros meses podemos experimentar quizá el cambio más costoso, más difícil y con ciertos movimientos a nivel objetivo más visibles. Pero aún ese cambio le queda todavía mucha maduración, es un cambio frágil, va a requerir mucha energía, mucho esfuerzo y solamente es sostenible invirtiendo una ingente cantidad de implicación de gasto energético. Hacia los 6 meses podemos ir evaluando más o menos que el cambio se produce y adquiere una cierta estabilidad. Y hacia el año podemos ya valorar si el cambio está consiguiéndose con cierta rigurosidad, si ya podemos estar hablando de un auténtico cambio personal. Inevitablemente en todo este proceso vamos a tener que contemplar que se va a dar una situación de recaída o de vuelta a los hábitos o al sistema que regía anteriormente a ese cambio. Esto es normal, esto es habitual. Se pueden dar pequeñas recaídas, aunque esas recaídas cuando se producen no ocurre una vuelta completa o definitiva a la estructura de comportamiento anterior, porque la estructura de comportamiento ya es distinta, ha cambiado, es diferente. Puede haber una pequeña inercia a repetir viejos patrones o hábitos, pero en cualquier caso, como se ha consolidado una estructura, un contexto, una nueva arqueología o ingeniería cerebral que define nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevas conductas, aunque haya una pequeña vuelta o regresión, va a estar también envuelta de los circuitos que se han ido trabajando, estimulando y consolidando. Por tanto, las recaídas son una parte natural de los cambios personales y son necesarias porque hablan de la propia naturaleza del ser humano. No se pueden hacer cambios o giros bruscos, inesperados para siempre. Nuestra naturaleza es dinámica, siempre está en continuo cuestionamiento y esa especie de regresión muestra la capacidad plástica flexible que tiene el ser humano y es también un modo de no ser estrictos o rígidos. Pero cuando uno lidia con dificultades que han calado en su estructura de personalidad, podemos más o menos prever que va a haber una lucha indefinida en nuestro interior entre los circuitos antiguos, entre esos patrones de pensamiento, de comportamiento, de sentimientos predecesores y los nuevos. Y esa lucha ocurre con mayor intensidad si estamos hablando de adicciones, algo que ya hemos tratado en este podcast en episodios anteriores. No me voy a extender esto o a incurrir en el riesgo de ser redundante. Siempre están en juego las variables de nuestro pasado, están circundando alrededor de nuestro presente y, bueno, es una manera que tiene nuestro sistema nervioso de ofrecernos alternativas que fueron quizá útiles en el pasado por si ahora en el presente lo fueran de nuevo. No existe la posibilidad de
dar a hacer un reset definitivo, de borrar definitivamente las cosas, entre otras cosas porque nuestro sistema nervioso ha entendido que lo valioso quizás no sea olvidar todo lo que hemos vivido, o al menos las cosas más drásticas, más conflictivas, sino que en algún momento dado, bajo ciertas circunstancias, pueden volver de nuevo a ser novedosas, útiles y necesarias. Entonces, no podemos borrar radicalmente la persona que hemos sido con anterioridad, porque puede que un día nos sean útiles esos aprendizajes. Dicho esto, te voy a resumir algunas de las cuestiones más importantes para propiciar cambios radicales, de modo que puedas vislumbrar con el tiempo que ha habido un antes y un después a partir de un momento y cómo podemos avanzar en eso. Te quiero resumir aquí algunas de las ideas principales de uno de los libros que me he leído últimamente, que se llama Cambia el Chip, de los hermanos Heath. Es un libro quizá con mucho peso científico, algo pesado o denso para alguien que no esté habituado a leer literatura científica del campo de la psicología. No es el típico libro de psicología o de desarrollo personal que tiene un lenguaje y un contenido muy llano, muy sencillo y muy fácil de digerir. Aunque a mí me ha gustado, yo sí que es verdad que me lo he leído en 2 tiempos. La primera parte del libro me la leí hace 2 años y la segunda parte me la he leído recientemente y lo he acabado. Y entonces me he hecho un resumen de ideas que a mí me han parecido muy interesantes, muy quizá útiles para personas que se estén planteando hacer esto, un cambio radical. Por un lado, los hermanos Heath nos dicen que los cambios radicales o los cambios importantes, trascendentes de los seres humanos se producen porque trabajamos 3 áreas. Y estas áreas son lo que ellos llaman el jinete, lo que también llaman como el elefante y lo que llaman como entorno o contexto. Empecemos por el jinete. El jinete para ellos es lo que solemos llamar en psicología el cerebro más humano, la parte racional, lógica, analítica de nuestro cerebro y que consiste en programar, en generar ideas, en vislumbrar nuevas posibilidades, alternativas, en buscar soluciones a los problemas, en el conocimiento específico, científico, todo lo que tiene que ver con programar y ejecutar un plan. Esta es la parte racional de nuestro cerebro. La parte analítica, que se sitúa en los lóbulos prefrontales. Te he ido hablando de esto en algunos episodios, como recordarás. Luego, hablamos del elefante como la parte más animal, más mamífera, relacionada con el mundo de las emociones, nuestra parte sentimental. Podemos también entenderlo como la parte motivacional, de energía, de combustible para propiciar cambios. Y también luego hablan del entorno, del contexto, de allanar, lo que ellos llaman allanar el camino. Esta última parte es importante, pero quizás es más sencilla de entender y de conseguir. Me interesa sobre todo las 2 primeras que te voy a desentrañar a continuación. En el libro de Cambia el Chip, ellos apelan a trabajar la parte del jinete, la parte racional analítica, en primer lugar, teniendo instrucciones claras de lo que debemos hacer. Ellos dicen que una parte de ese cambio comienza cuando sabemos la dirección exacta a la que nos tenemos que dirigir, el destino concreto al que le tenemos que indicar paso a paso nuestro elefante que nos lleve y que nos propicie ese tránsito. A veces puede ser difícil ver con claridad la dirección exacta porque estamos un poco perdidos, andamos quizá abrumados por la información, sobre todo ahora, en esta época donde podemos acceder fácilmente a cualquier contenido de valor científico o de valor literario o de utilidad, de desarrollo personal, de autoayuda. Entonces a veces estamos abrumados por los contenidos y en este sentido ellos promueven que simplifiquemos la información, que identifiquemos esas excepciones que han sido exitosas y funcionales y no nos centremos en lo que no ha funcionado. A veces el jinete, esa parte racional del cerebro, tiende a perderse y ahogarse en la información
buscando y procesando lo que no funciona y cómo sortear peligros y cómo no incurrir aquí y allá para perder tiempo, en cómo no repetir errores de otras personas. Y ellos consideran muy importante centrarnos en las partes que son las excepciones, lo que sí funciona, lo que excepcionalmente ha funcionado. Y esto es lo que, por ejemplo, yo hablo en mi libro de tener mentores, o no lo digamos de forma tan yankee, ¿no? Porque suena quizá un poco, esto de mentores quizá suena un poco ajeno a nuestra cultura. Hablemos de tener referentes, de poder tener personas que veamos en nuestros entornos naturales o nuestros entornos inmediatos a los que podamos acceder de algún modo u otro y poder imitar, poder copiar el comportamiento, esas pautas que a estas personas les ha funcionado y de este modo repetir esos patrones exitosos en nuestra propia vida. En ese sentido puede ser clave describir los comportamientos concretos, paso a paso, como si tuviésemos un manual de instrucciones, como hago yo, por ejemplo, en el libro en la parte de metodología, cómo hacer paso a paso, qué técnicas de organización, de planificación, de productividad, de contestar un examen tipo test, qué técnicas para aumentar la concentración y la capacidad de tolerancia a la frustración, cómo gestionar estrés, paso a paso, como si fuese un manual de instrucciones. Y es algo que yo hago en mi libro, concretamente la última parte. Las primeras son más de principios motivacionales y mentales, aunque también tienen técnicas muy concretas y específicas. Entonces es importante tener puntos clave como si fuese un manual de instrucciones para poder seguir paso a paso. Eso nos va a facilitar ver con claridad la dirección y nos va a dar la tranquilidad de que estamos siguiendo el camino correcto. Cuando he hecho cambios personales de cierta rigurosidad o relevancia, como por ejemplo este último de estudiar la oposición, me daba mucha seguridad saber que el horario que tenía que trabajar, el estudio, era estricto, sabía que tenía que hacer de media unas 3 horas productivas de estudio y que esas 3 horas en mayor medida se tenían que dar de 5 a 8, 8 y media de la tarde, porque era donde mi atención estaba más focalizada, como más preservada, y también sabía que tenía que hacer ciertos pequeños descansos que no podían superar nunca los 15 minutos, porque si no corría el riesgo de no cumplir los objetivos. Eso, por ejemplo, es tener los movimientos críticos definidos, ¿no? Los pasos, las instrucciones. Y además ellos hablan, para facilitar que no estemos dando vueltas en círculo, cavilando y en esa parálisis por análisis que muchas veces incurrimos con nuestro jinete cuando tenemos demasiada información, nos proponen pensar en los cambios de forma radical, es decir, en blanco o negro, algo que muchas veces hablamos en psicología que nos puede llevar a dificultades, pero que en ciertas situaciones puede ser tremendamente útil y adaptativo. Pensar en un cambio radical, pensar en una decisión, en un problema, en blanco o negro. Si tengo que tomar la decisión entre si lo hago o no, lo hago en sí o en no, en blanco o en negro, procesando las cosas sin tintes intermedios, porque a veces eso me puede llevar a confusión, a parálisis, a bloqueos, a falta de determinación. Contemplar las cosas en blanco y negro, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago ahora. Si no lo hago, entonces no empiezo, me quedo parado, me quedo en un estado meditativo o contemplativo o de reposo o de pasividad o de abandono. Espero el momento oportuno y cuando siento esa energía en mi cuerpo, en mi mente, entonces la libero. Con respecto a trabajar con nuestro elefante, los hermanos Heath nos proponen generar sentimientos, provocar emociones, provocar sensaciones, reacciones fisiológicas. Y esto ellos lo dicen exponiendo ejemplos y casos de gente que en su momento, quizá muy ligado al mundo empresarial, utilizaron elementos muy visuales, ¿no? Como por ejemplo el poder de los M&M's y los IMAX de colores que hizo Apple. Ponen ejemplos que son muy instructivos de cómo estos ejemplos funcionaron, como la presentación de unos M&M's
en filas de colores bien ordenados, generando un resultado artístico, casi estético, bello, inducen la idea en una empresa concreta de jugar con el color para mejorar su campaña de marketing o de publicidad o los resultados de ventas, ¿no? A veces cuando vemos el resultado de forma física, de modo que haya un impacto emocional, es como es más fácil que sucedan las cosas. Yo, por eso, en las sesiones terapéuticas que realizo, algunas las realizo online porque no tengo más remedio, tengo que hacer teletrabajo, hay personas que no se pueden desplazar, etc. Otras sí que las puedo realizar de forma presencial y reivindico mucho lo presencial porque para mí los cambios personales tienen que ver mucho con esta parte, ¿no? de vivir, de provocar un sentimiento. Y los sentimientos a veces son más fáciles provocarlos cuando estamos en vivo y en directo de forma física, presentes físicamente. El cuerpo, los movimientos, la cercanía, a veces el olor, la ropa, apreciar la ropa que llevas puesta, los gestos que haces y que los percibe la parte inconsciente del cerebro, todo eso provoca reacciones, provoca emociones, provoca sentimientos. Y es una parte importante. Yo en el libro aplicado al estudio de una posición hablo de cosas que generan mucho impacto visual o mucho impacto conductual o que una vez que las pones en práctica generan una reacción fisiológica, de modo que no la puedas olvidar y te quedes enganchada aquí o enganchado aquí. Lo vivencial siempre es muy estimulante y es decisivo a la hora de realizar un cambio. Esa es la parte de estimulación emocional, de la motivación, que para mí además yo hubiese empezado el libro de los hermanos Heath empezando por lo emocional. Creo que las personas antes de llegar a lo racional necesitamos vivir ese impacto que ellos sí que muy bien expresan en el libro. Por eso el libro que he escrito lo empiezo por la parte motivacional, por la parte emocional, la de combustible, la de energía, despertar esa curiosidad, esa intriga, generar ese conflicto interno que te despierte las ganas de seguir adelante porque te crea la vivencia, te crea la expectativa de que vas a encontrar algo de interés y de provecho para ti, de que vas a encontrar una solución a un problema o una satisfacción de un anhelo interior que llevas dentro. Y otros dos elementos importantes que hablan los hermanos Heath en su libro de Cambia el Chip es el identificarnos con una personalidad, con una identidad, el crear el vínculo con una imagen asociada a un estilo de vida, algo que nos gustaría ser, no tanto en el resultado que queremos conseguir, sino en el tipo de persona en el que nos queremos convertir. Y para eso también hablan de la creatividad, de la fantasía, de la ilusión, crear imágenes suntuosas, estimulantes, crear una identidad con la que podamos vestirnos, que nos de alguna manera nos otorgue una cierta elegancia o un cierto estilismo, que nos evoque ganas de continuar, que nos evoque atracción, que nos seduzca. Y esto lo he vivido personalmente cuando me imaginaba, por ejemplo, estudiando, me imaginaba pareciéndome a esas personas que yo había conocido y que relato en el libro que me sirvieron de ejemplo, de referentes. Me imaginaba pareciéndome a ellas, me imaginaba con ese estilo de vida productivo, siendo esa persona que conseguía retos ambiciosos, siendo esa persona que conseguía sus propósitos. Y tanto imaginarme a esa persona, llegué a convertirme en alguien muy parecido a esa persona que imaginaba, evidentemente no al 100%. Entonces la creatividad, la ilusión, jugar con los sentimientos, asociándolos a nuestra identidad, fantaseando qué tipo de persona queremos ser, a qué tipo de persona nos queremos parecer para luego tener nuestra propia idiosincrasia o naturaleza. Nunca vamos a ser copias idénticas de otras personas, pero sí que nos pueden influenciar, nos pueden inspirar. Entonces esa es una parte importante, la parte de imaginar, de fantasear, de poner al servicio nuestra creatividad de nuestras ilusiones, de nuestros planes. Pero como te digo,
Es una parte emocional que en el libro viene hacia la mitad del libro, pero yo la pondría en primer lugar. Debemos de generar impacto emocional, debemos de tener reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo que nos hagan vivir la posibilidad del cambio. Y a medida que vamos experimentando esa motivación, yo creo que entonces es donde entra en juego esa primera parte que te decía del jinete, de ver con claridad, de informarte. Pero antes de tener las cosas claras, antes de pretender o perseguir ese perfeccionismo que te haga sentir la sensación de que está todo claro en tu interior, de que lo tienes todo perfectamente clarificado, creo que es importante generar la ilusión, la motivación, la identificación con el estilo de vida, soñar con eso y dejar que eso te atraiga, te envuelva, te seduzca y tome posesión de tus pensamientos, de los procesos psicológicos que se van poniendo en marcha en tu día a día. Y no pretender tener todo el conocimiento, todas las directrices claras en el primer momento, sino ir desentrañándolas poco a poco y a medida que vas caminando, que vas transitando en ese camino, de forma que permitas también que la vida se muestre en su misterio, en esa naturaleza desconcertante que a veces nos suceden cosas como si estuviesen prácticamente prediseñadas, ¿no? o predestinadas. No debemos de tener una exigencia desmesurada a tener las directrices en el mismo momento cuando nos planteamos un cambio. Dejemos que eso se nos vaya mostrando, que ciertas personas nos vayan influenciando. Por ejemplo, la autora Marian Rojas, psiquiatra, hija del famoso psiquiatra Enrique Rojas, en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella habla desde un punto de vista más científico acerca del circuito reticular ascendente, que tiene que ver con nuestra activación fisiológica y con la capacidad de mantener nuestra atención. Y habla como si fuese algo mágico que nos proporciona información o nos proporciona atención reveladora, de modo que parece que eso que estábamos considerando que era importante se va cumpliendo en nuestra vida. Un ejemplo muy cotidiano, muy sencillo y también un poco trillado es el típico ejemplo de que cuando te rompes un brazo, una extremidad, ves a personas con cabestrillos o con muletas, o cuando alguien está embarazada, ves solamente embarazadas. El circuito reticular ascendente es esa parte de nuestro cerebro que está arraigada en el tronco cerebral que nos permite acceder a una determinada selección de información muy específica, muy concreta, muy selecta, de modo que en nuestra vida se van concretando claves, pautas y revelaciones para seguir avanzando en ese cambio. Y por último tendríamos trabajar el contexto, trabajar el entorno, asociarnos a personas que están en sintonía con ese cambio, propiciar el rodearnos o el de estar envueltos de facilidades, por ejemplo, yo en el libro hablo del temario, cómo trabajar el temario o cómo tener un temario de modo que sea más fácil de memorizar, aunque el esfuerzo de memorización no te lo ahorra nadie, ¿no? Pero se pueden conseguir ciertas facilidades y yo creo que esta parte es más sencilla. Por ejemplo, en el libro se habla cómo las personas que venían de la guerra de Vietnam, que habían presentado una alta prevalencia de adicción a drogas durante la época de combate en la que habían estado en Vietnam, en la guerra, al volver a su entorno natural, apenas un 1% de esas personas seguía presentando adicción a las sustancias que habían consumido durante la guerra. Esto es verdad que tiene una cierta relevancia el contexto, el entorno. Por ejemplo, es una parte importante en la reinserción social, en la reinserción o en la rehabilitación de personas que presentan adicciones, pero por sí solo no es suficiente, porque una persona que tiene un entorno adecuado, un entorno facilitador, meramente por esto no va a consolidar cambios, no porque las personas de su entorno se vuelquen o uno se vaya a un retiro espiritual o se aísle en la montaña va a poder cambiar radicalmente, pero sí que va a facilitar el camino y es algo que ellos hablaban en el libro y que considero relevante, pero en último término. Lo que yo destaco del libro es la parte emocional, el impactar a nuestro elefante, a ese quizá para mí
chimpancé que tenemos dentro de nuestro cerebro para que se movilice, para que nos pueda dar energía, para que libere la química del esfuerzo que activa los mecanismos conductuales, las conductas, los procesos físicos que nos llevan a ese destino. Y en segundo término, ir elaborando un plan a medida que la vida nos va revelando conocimientos, directrices y rutas por las que podemos manejarnos, por las que podemos conducirnos. Y ya terminando el episodio, quiero hablarte también de otro libro que lo estoy leyendo actualmente. Se llama Agilidad Emocional, de Susan David, y es un libro que no es que me esté descubriendo nada nuevo, son cosas que yo ya he leído, ya conocía de otras lecturas, de otros estudios anteriores que he hecho, pero sí que lo resume de una manera muy original, muy clara, se hace como muy sencillo de entender y me está gustando mucho especialmente por eso. Y Susan David aquí en este libro de agilidad emocional promueve lo que ella llama agilidad emocional, que es invitarnos a aceptar esa negatividad, ese malestar, ese dolor que nos provocan las situaciones difíciles sin intentar controlarlo para después trabajar sobre nuestras emociones. Y lo que Susan David propone es lo que tradicionalmente la mentalidad budista o la corriente budista de pensamiento ha promovido muchísimo, y es el darnos cuenta, el estar presentes en el momento actual, el contemplar nuestras vivencias como sucesos irrepetibles, únicos, exclusivos, sin caer en las reacciones asociadas a experiencias del pasado, sin caer en la reactividad, sin caer en patrones arcaicos, antiguos, de respuesta emocional a situaciones que quizá hemos vivido en el pasado que han sido muy intensas, muy relevantes en lo traumático, en lo dramático, pero que actualmente ya no carecen de utilidad en el presente. Entonces, cuando no estamos presentes, cuando no abrimos ese espacio que dice Susan David y que también promueve el pensamiento budista entre lo que nos sucede, el pensamiento que procesa lo que nos sucede de todo ese circuito y la elección que hacemos de cómo queremos responder, si no permitimos ese hueco, somos arcaicos, los mecanismos antiguos, de modo que funcionamos en piloto automático, relegando la responsabilidad de tomar decisiones y de realizar comportamientos a la heurística. La heurística es ese funcionamiento rápido, muy instintivo, muy impulsivo, que es muy útil en situaciones de supervivencia y que el premio Nobel Daniel Kahneman asociaba al circuito 1 de funcionamiento del cerebro, ese circuito instintivo, ese circuito que está muy presente en los animales para sobrevivir, para tomar decisiones adaptativas, pero relegando todo eso a ese proceso rápido y superficial de los estímulos, nos perdemos una gran riqueza del proceso de la información, del contexto en el que estamos viviendo, y nos disociamos de la realidad, de modo que no estamos actuando en el contexto concreto, sino que interactuamos en un contexto mental, en una historia mental. Estamos respondiendo a una película que nos formamos en nuestro interior y no a la película que existe fuera. Esa es la única naturaleza del miedo, es la única explicación por la que las personas podemos sentir ansiedad o podemos tener ataques de pánico, porque nos disociamos del momento presente, proyectando imágenes en nuestra mente de una historia, de una película que no existe, que creamos nosotros, y que eso además produce una cascada fisiológica, química, de reacciones emocionales tan intensa que le da vivacidad, que le otorga un cierto carácter de realidad, que le reviste de veracidad, pero que es una historia inventada, que sentimos como real. Entonces todo el rato podemos estar relacionándonos con una mentira, con una farsa, con algo que es fake en nuestra mente, sin darnos cuenta de ello. De ahí la importancia de generar conciencia, de practicar la atención plena al momento presente, para decirme a mí mismo, esto que me está sucediendo, esto que tengo delante de mí, que me recuerda acontecimientos del pasado, que me evoca
imágenes, emociones, sentimientos, historias que ya he conocido, puede ser que sea algo distinto, puede ser que tenga algo nuevo que ofrecerme, puede ser que tenga delante de mí una oportunidad distinta, así que voy a estar presente, la voy a procesar, no voy a incurrir en atajos, no me voy a ahorrar el esfuerzo de procesar, no voy a caer en la soberbia de dar por sentado las cosas, voy a procesarlo, voy a digerirlo, voy a atenderlo, voy a darle solemnidad, voy a respetar esta situación, voy a mirar con una mente nueva, renovada, fresca, a ver qué trae la vida para mí, a ver qué tiene la vida que enseñarme. Y es solo de este modo como podemos conseguir vivir la vida con una cierta autenticidad, de modo que nos demos cuenta y no incurramos en la reactividad, en la activación de patrones psicológicos, emocionales, conductuales del pasado y demos oportunidad a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a generar circuitos nuevos, respuestas nuevas, a delegar proceso de toma de decisiones y de comportamiento a nuestra capacidad más creativa, de improvisación, de probar cosas nuevas como si fuésemos todavía niños o niñas que están descubriendo el mundo por primera vez. Esto necesariamente implica asumir un estado de humildad, algo que he repetido hasta la saciedad en este podcast y en el trabajo audiovisual que hago para el blog, para YouTube. Humildad incondicional. Asumir que no intentar pretender reunir, configurando una historia con parches de realidad lo más sofisticada y lo más ingeniosa en la conexión de todas esas pequeñas realidades que aparentemente me pueden resultar contradictorias. Solo de este modo es como podemos acercarnos a la realidad de un modo sabio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, que te haya inspirado todo este bagaje de conocimientos que he ido resumiendo, que he ido acumulando de las últimas lecturas y reflexiones que he ido teniendo y que de este modo estimulen ese cambio radical, esa posibilidad de abrir una historia nueva, un episodio, un capítulo nuevo en tu vida. Yo creo que se puede conseguir, como te decía al principio del episodio, podemos conseguir un cambio radical en cuanto al resultado, pero no en cuanto al proceso. No se puede acortar, no se puede atajar el proceso. Creo que hay que respetar los tiempos, hay que respetar la naturaleza del cambio, hay que respetar en definitiva la vida, como la vida es, como la vida funciona, y no tener prisa, no incurrir en la impaciencia, sino dejar que el proceso se vaya desatando y vaya continuando a medida que va pidiendo un paso más, una evolución pequeñita más, añadida a otra tras otra y tras otra. Entonces espero que estos conocimientos te ayuden a ir conectando ideas, reflexiones que te permitan conseguir ese cambio radical en el resultado, pero no en el proceso, que tú vayas trabajando tu proceso propio, que vayas asimilando esa manera de llegar a ese destino, a ese horizonte significativo para ti. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales y puedes seguirme para acceder a contenido diferente al que realizo o que muestro en este podcast. En Instagram me puedes conocer como @psicologiadevida. En mi blog también puedes acceder a más contenidos gratuitos, psicologiadevida.com. En YouTube puedes acceder a esta entrevista que te decía de Alejandro Granadero, que yo creo que es una entrevista espléndida, una entrevista en la que me siento enormemente privilegiado de haber participado, y ahí me puedes encontrar en YouTube como Fran Jodar Psicólogo y en mi página web de servicios franjodarpsicólogo.com. También me puedes encontrar en Facebook como Fran Jodar Psicólogo. Bueno, todo esto te lo voy a dejar en el apartado de notas de este episodio, no me quiero extender en esto. También te dejaré ahí el link del libro Técnicas de alto rendimiento para probar una posición que he escrito recientemente y que puedes echarle un vistazo en Amazon. Durante las 2-3 primeras semanas de haber sido publicado el libro ha estado en el top número 1 de ventas de su categoría, ha estado en el top número 10 de libros más vendidos durante el primer mes que se publicó en la categoría de psicología en Amazon, que es una categoría
extensa y muy costosa de poder aparecer ahí. Ha sido también destacado como novedad en Amazon y bueno, estoy muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso. Y próximamente una novedad es que el libro va a estar en algunas librerías que ya me han contactado, concretamente una librería de Granada, y también he contactado una librería aquí en Barcelona y va a estar disponible muy pronto. Lo expondré en mis redes sociales y ahí lo podrás ver. Así que nada más, simplemente desearte que esta conversación te sea de utilidad, te sea interesante. Te animo a que te suscribas, que me ayudes a que el algoritmo de la plataforma de podcast donde escuchas esto lo considere relevante, dándole al corazoncito, a un like, compartiéndolo, dejando un comentario con tus opiniones, con tus inquietudes, con tus peticiones de temáticas para el podcast y que lo compartas con tus seres queridos para que esto tenga mayor difusión. Y nada más, yo te abrazo allá donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.